La prohibición de los vaporizadores, vapeadores o vapes, como queramos decirle, en el país de México. Con la información, avanzará en el Congreso Capitalino la iniciativa para prohibir vapeadores y cigarros electrónicos. Y hace unos días se aprobó prohibir la venta de vapeadores en el país. Pero ¿qué sucede si las personas ya tenían uno o incluso si lo siguen utilizando? Hoy esta Cámara está a punto de aprobar la reforma más prohibicionista, más autoritaria y más absurda que este país ha visto en décadas. 8 años por un vapeador. 8 años por esto. Bueno que lo preguntaste, si hay una enfermedad asociada al uso del cigarrillo electrónico. Hay pacientes que han llegado al hospital bastante graves por el uso de este tipo de dispositivos. Y llegan, normalmente son jóvenes. Bueno, desde 2022 se empezaron a regular muchas de las actividades concernientes a estos vapeadores. Pero ahora ya es oficial, está estrictamente prohibido su importación, su comercialización, su distribución, en fin. Todo esto es por ley y ya quedó en la Constitución. Pero esta no es la primera de las grandes prohibiciones que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Algunas de ellas bastante simpáticas y las vamos a repasar un poco hoy. Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de las prohibiciones? Bienvenidos a Somos Historias. Por ejemplo, en el siglo XVII, en el Imperio Otomano, se prohibió el tabaco. Después, durante los siglos XVI y XVII, en la Meca, se prohibió el café. Y de 1905 a 1915, se prohibió el absinta en Europa. Este licor, llamado también como helada verde por este color verdoso que le da el ajenjo, que parecía que a la gente que lo consumía los llevaba hacia la locura y eran unas borracheras verdaderamente enloquecidas. Si quieren darse una idea de cómo son estas borracheras con absinta, no dejen de leer el libro de Mario Vargas Llosa, El paraíso de la otra esquina, donde justamente vamos a ver a Van Gogh y a Gauguin, estos dos grandes pintores, bueno, verdaderamente en la locura y el terror generado por el absinta. Y sí, justo este licor, esta bebida, fue prohibida durante el año de 1905 a 1915 en Europa. Pero concentrémonos en una prohibición mucho más cercana en el tiempo y mucho más cercana en el territorio. Y hablo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Esto va desde el año de 1920 hasta el año de 1933. 13 años de ley seca, completamente seca. Y empieza, al igual que aquí en México con los vapeadores, empieza poco a poco. Primero, con la enmienda número 18 de 1919, donde se empieza ya a tratar de prohibir la venta, la distribución, la fabricación de bebidas alcohólicas. Y después la ley Volstead, que declara que cualquier bebida que tenga más de 0.5% de alcohol es una bebida prohibida. Y bueno, detrás de las prohibiciones obviamente hay inquietudes genuinas. Por ejemplo, estaba en el caso de los Estados Unidos, estaba la Liga de las Mujeres, que estaban protegiendo a estas mujeres que eran golpeadas por sus maridos, que llegaban completamente borrachos. Porque nos imaginamos nosotros ese Estados Unidos de estas grandes mansiones del Gran Gatsby, pero había una pobreza, y una pobreza sobre todo de todos los migrantes terrible. Vivían en lugares espantosos, hacinados, sin higiene, con unos sueldos bajísimos, sin un derecho laboral ni humano. Y entonces, con todas estas frustraciones que cargaban, cuando llegaban alcoholizados a sus casas, bueno, pues las víctimas eran sus hijos y sus mujeres. Otros dos grandes beneficiarios fueron Meyer Lansky y Lucky Luciano. Estos dos gángsteres, pero que además habían subido ya la barra de lo gangsteril a algo mucho más corporativo, donde había también cerebros financieros, fueron de los creadores de esta Habana invadida por los Estados Unidos en el sentido de que era su patio trasero o su patio de diversiones, donde este alcohol caía a raudales, donde tenían comprado al gobierno de Bautista, el presidente cubano de esa época,
Y ellos van a poner las piezas fundamentales gracias o beneficiados a esta prohibición del alcohol en Estados Unidos para crear y consolidar organizaciones criminales ya, como les digo, a nivel corporativo. Pero sobre todo hay otro gran beneficiario y esto sí es de llamar la atención. Métele. Ya. Durante estos 13 años, largos años de la prohibición, desfilaron varios presidentes. Obviamente al primero que le toca es a Wilson, quien trató de vetar la ley, pero realmente no lo consiguió. Al presidente Harding, que estuvo al tanto de su aplicación, pero se opuso, aunque muy débilmente, al presidente Coolidge, que apoyó la ley, pero fue un poquito laxo en su ejecución. A Herbert Hoover, que obviamente era un gran devoto de esta prohibición. Y por último, le va a tocar al presidente Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, y él es el que va a terminar con esta prohibición. Y obviamente va a recibir los beneficios de haber quitado la prohibición. No solo un pueblo agradecido, sino también varias comunidades de inmigrantes como los alemanes. Ellos elaboraban sus propias cervezas para venderlas, que pueden volver a tener este modus vivendi, sino además la recaudación de millones de dólares en impuestos por el alcohol que había dejado de recibir el gobierno de los Estados Unidos durante la prohibición. Y no solo se benefició Franklin Delano Roosevelt ni el gobierno norteamericano recibiendo nuevamente todos estos impuestos por la comercialización del alcohol. También hubo personajes interesantísimos que se beneficiaron, porque en las prohibiciones, durante las prohibiciones, hay algunos beneficiados y esos hay que tenerlos con el ojo muy bien puesto. Uno de ellos fue Al Capone. Al Capone, como todos ustedes saben, el gran gángster, esta figura mítica que llegó a tener una fortuna de más de $100 millones de esa época, que hizo su fortuna contrabandeando licor, obviamente, creando estos bares clandestinos llamados speakeasies, que eran bares que se encontraban. Tú entrabas, por ejemplo, a una tlapalería, pasabas para una puerta posterior y ahí abrías la puerta y estaba este bar clandestino donde te servían alcohol. Una breve recomendación para más de esta época y de estos speakeasies de la prohibición: no dejen de leer mi novela Gatsby antes de Gatsby, que todo esto está perfectamente documentado en esta novela. También tenemos a grandes beneficiados como la firma Bonham de Canadá, que son destiladores de alcohol, que obviamente lo destilaban en Canadá, se lo vendían a una gente como Al Capone y lo traían y bueno, hicieron muchísimo dinero porque además en ese momento era un producto muy, muy venerado. Cuando las cosas se prohíben, se vuelven todavía mucho más atractivas. Este otro gran beneficiario es el senador Joe Kennedy. Él importaba whisky escocés y ginebra británica, valiéndose de algunos vacíos legales para llevarla a Estados Unidos. Hizo una fortuna con esto impresionante. Creó con esta fortuna también un estudio cinematográfico importantísimo y también pudo conseguir ser embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña y después pudo apoyar la carrera política hasta llegar a la presidencia de su hijo John F. Kennedy. ¿Cuántos beneficiarios trae la prohibición, verdad? Volviendo a la prohibición de los vapeadores o de los vapes aquí en México. Sin lugar a dudas, vapear no es sano, pero tampoco es sano prohibir. Es mucho más sensato a nivel social regular. Y tenemos justamente muchos ejemplos en la historia. Hoy tan solo repasamos unos cuantos, pero hay muchos ejemplos donde estas buenas conciencias o estas genuinas preocupaciones por la salud de toda una comunidad, de toda una nación, como pudo haber sido en el caso del alcohol en Estados Unidos o de los vapeadores aquí en México, cuando se prohíben puedes generar fortunas que igual no era bueno que se generaran
estructuras criminales terribles o políticos poderosos que pueden ser, al final de cuentas, bastante dañinos, tal vez más que el alcohol o que los vapeadores. Muchas gracias. Si te gustó nuestro video, por favor suscríbete, dale like, compártelo y nos vemos. Gracias.